Las luchas sociales siempre inician con aquella persona que decidió alzar la voz. Hoy en día, muchas voces se han unido para combatir el fenómeno de la violencia de género. Hoy conoceremos una de esas voces, Ludivina Lozano, una activista feminista con más de 20 años luchando por una sociedad justa, dándole una nueva oportunidad de desarrollarse a mujeres de diferentes edades para que tengan un futuro más prometedor y lleno de paz. Logrando todo esto con su asociación Vicali, que busca la prevención, atención y desactivación de la violencia, un trabajo que está lejos de acabar, pero que durante el viaje ha dado resultados maravillosos y exitosos. Te damos la bienvenida y te pedimos que nos acompañes a escuchar la respuesta sobre ¿quién es Ludivina Lozano? Hola, qué gusto estar aquí, Ludi. Gracias por acompañarnos. Estamos en esta nueva edición del podcast Mujeres Plenas y el día de hoy iniciamos una serie especial. Queremos hacer, para iniciar, 10 capítulos contando la historia de la política pública a nivel internacional, nacional, estatal, desde el punto de vista de una mujer que fue partícipe, que fue testigo, que fue creadora, que fue visionaria durante todo este tiempo que se dio entre el final de la tercera ola del feminismo, el inicio de esta cuarta ola. Ludivina Lozano, vamos a dedicar este primer capítulo para platicar de ella, para conocerla, y ya tendremos otros 9 más para ir desarrollando cada uno de los puntos que están alrededor. Muchísimas gracias, Ludi, por darnos con tu generosidad la oportunidad de transmitir tanto conocimiento que has tenido durante todo este tiempo. Es un honor estar aquí en este momento con ustedes que realizan un trabajo espectacular. Muchas gracias. Viniendo de Ludi, pues nos sentimos muchísimo más emocionadas. Les voy a contar un poco, Ludi, de ti, antes que nos empieces a contar todas estas particularidades tan interesantes de tu persona, porque Ludi tiene muchísimas características en sí misma que yo creo que reflejan la riqueza de todo lo que has aportado al feminismo, a la lucha en contra de la violencia, a la promoción de los derechos de las mujeres, al trabajo con masculinidades más positivas, y todo esto tiene que ver con todo ese bagaje también personal que tú tienes. Ludi cuenta que desde muy pequeña, a los 11 años, mientras estaba en un proyecto en secundaria, acudió a un programa de alfabetización. Ahí visitó pequeñas escuelas en zonas rurales y empezó a conocer personas fuera de su círculo cercano. Entonces ella desarrolló ese gusto por aprender, por el conocimiento, pero también por compartir el conocimiento con otras personas. Ella tiene una súper afinidad con el tema del voluntariado, ha ejercido durante muchísimo tiempo el voluntariado y además ha sido el referente para muchas personas para también generosamente ejercer el voluntariado para sacar adelante a sus comunidades. Y pues desde joven, ella que siempre ha desarrollado ese gusto por el arte, como te has desempeñado desde la parte del estudio, desde la parte profesional, ella es una artista, descubre que el arte es una forma en donde puede mandar un mensaje absoluto para las personas. Y entonces empieza a partir de ahí una lucha constante con el fenómeno de la violencia a partir de la cultura, que nos dio la grandeza de que en aquella alianza, en aquella coincidencia que tuviste con Marcela Ibarra, se creara lo que hasta el día de hoy es Vicali, que es Vida con Calidad. Es una de las organizaciones más valiosas que hemos tenido en Nuevo León, pero además es la decana, es la que permanece, es la que está aquí desde aquellas épocas y todavía el día de hoy subsiste. Ya tendremos oportunidad, además de platicar todas las dificultades que tiene la sociedad civil en esto,
y es una gran defensora de las masculinidades positivas. Ella es una de las precursoras en Nuevo León del trabajo con hombres, de reeducación para reconstruir su masculinidad tóxica, rompiendo conductas o ciclos que la cultura les ha impuesto. Con más de 30 años, Ludy y Vicali han sido referente aquí en Nuevo León del trabajo con gobiernos municipales, estatales, con la federación, con otras organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con espacios internacionales, y ella ha tenido un testimonio de vida, pero además ha tenido un ejercicio propio. Su feminismo es un referente en Nuevo León y para nosotros es fundamental que tanta historia, tanta creación, tantas personas que estuvieron alrededor de tu paso reciban una mención en este recorrido por todos estos años. Ludivina, soy tu gran admiradora, soy una alumna que ha buscado siempre aprender tantas cosas de ti. Estoy muy agradecida por poder llamarte amiga y es un honor tremendo, no nada más tenerte aquí en la Secretaría, sino poder compartir hacia allá afuera a todas las personas de Apodaca, de Nuevo León y hasta donde llegue este programa, compártanlo. Hay muchas cosas valiosas que lanzar desde aquí y estoy muy orgullosa que nos des esta oportunidad. Gracias, Ludy. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito cosas de esto, de tu persona que han sido fundamentales. Cuéntanos de esa niña inquieta, cuéntanos de cuándo encontraste tú en tu vida que había esas asimetrías y que tú estabas sintiendo que nacía en ti la necesidad de hacer algo. Mira, yo viví en una burbuja. Primero que todo, pertenezco a la clase media. Mi papá trabajaba en el grupo industrial, empleado, pero no nos faltaba nada. O sea, podía pagar el colegio privado, teníamos coche, nos íbamos de vacaciones. Y yo soy la mayor de 6 mujeres. Entonces yo crecí en un entorno en donde mi papá nos educó a que éramos iguales los hombres y las mujeres. Obvio, no teníamos hermanos. Él era seguidor de Lombardo Toledano, era un demócrata, y entonces todo había votaciones en mi casa. Había reglas claras, pegadas así en las puertas de lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer, y cosas, no había castigos, había consecuencias. Y entonces había votaciones, el pobre nunca ganaba porque todas votábamos en contra de lo que él proponía. Yo propongo y todas, no. Bueno, entonces en ese entorno en el que él también creció, porque sus hermanas habían estudiado y eran mujeres exitosas, él así lo veía. Él estaba seguro que éramos iguales y que no había ningún problema, o sea, ¿por qué nos quejábamos? Y además, como crecí en la colonia Mitra Centro, que era una zona muy populosa en esa época de familias jóvenes, pues yo creo que en mi cuadra había más de 140 niños. Y en la que sigue, porque eran 2 cuadras y luego ya topaba la calle, otros 140. Entonces éramos un montonal de niños y niñas jugando juntos. Y a veces mi abuelita decía, no juegues con los hombres, porque éramos puras niñas. Obviamente en las casas donde había niños y niños, pues no les podían decir eso, pero pues no le hacíamos caso. Entonces todo era igual, yo no entendía por qué otras se quejaban. Sí, a veces daba gracias a Dios de no tener hermanos porque eran pegalones. Luego les pegaban a sus hermanas y decía, qué bueno que yo no tengo hermanos. No tengo ese problema. Lo que sí me llamaba mucho la atención era la desigualdad. Yo soy hija de maestra y nieta de maestra. Entonces, pues mi mamá dejó de trabajar porque se cambió del pueblo donde vivía, se vino a vivir a Monterrey, dejó de trabajar y me convertí en su alumna, su primer hija y su alumna. A los 3 años leía y escribía. A los 4 años, bueno, yo cumplo años en julio, pero terminé en mayo, entonces terminé de 4 años primero de primaria. Terminé de 9 años toda la primaria. Entonces, porque estaba así duro, con sus métodos que tenía para aprendizaje, que no se los recomiendo a nadie, creo que hay una edad para todo. Siempre le decía yo que eso era maltrato, que cómo era posible, ¿verdad? De tanto estudio, tanto todo. Pero entonces sentía yo la necesidad de que mis amiguitas, que las demás aprendieran lo que yo había aprendido.
de comunicar lo que yo había aprendido. Y si a eso le agregas que mis papás tenían una frase los dos, de que tenemos un compromiso con los que menos tienen, y no es porque tuviéramos mucho, pero sí había otras personas que no tenían lo que nosotros, que pasaban pidiendo, nadie se iba de mi casa sin que mi mamá le diera algo. Y si llevaba niños, yo platicaba con esos niños, entonces me daba cuenta de las diferencias. Y cuando llego a trabajar, a colaborar en esa escuelita que estaba en La Escondida, en la calle Insurgentes y Pablo González, ahí un lugar, un barrio, pues yo decía, yo lo que puedo hacer más que dar catecismo es enseñarles a leer y escribir a los que no sepan leer y escribir. Pero veo otras condiciones de vida. Piso de tierra, por ejemplo, que yo no tenía piso de tierra, veo ¿Qué edad tenías entonces? 10 años. Veo otros lugares y luego mi papá, pues al principio pues les daba miedo que estuviera ahí, pero luego agarraron súper confianza y la verdad me recogía hasta que se metía el sol, como 6:30, 7, entonces yo comía con esas niñas, con esos papás, con ese entorno, que las he seguido viendo toda mi vida porque vivo en una zona muy cercana a donde está esa zona, ¿verdad? Entonces, ahí aprendí ¿por qué no tienen las oportunidades que yo tengo? O sea, no es que yo quisiera que todos, ni que me comparara yo con los que vivían en otro lado y que tuvieran más dinero, pero sí lo básico. ¿Por qué no tienen una escuela donde asistir? ¿Por qué no comen bien, verdad? ¿Por qué no tienen un piso? Porque le tengo miedo a los gusanos que hay aquí. Tengo miedo a que te enlodas porque aunque lo aplanaban y todo el piso, pues no era lo mismo. Entonces para mí no era muy agradable. Y decía yo, ¿cómo se le puede hacer? Tiene que ser a través del aprendizaje. Yo de veras creo que ahí es donde está la clave de todo. Yo no me daba mucha cuenta de la violencia hacia las mujeres ahí. La casa de al lado de mi casa era de renta y en alguna ocasión mi mamá le llamó a la policía porque estaban golpeando a la señora que estaba rentando ahí. Me acuerdo que el policía les dijo, ¿y usted por qué se mete en lo que no le interesa? Cuide usted a sus hijas. Entonces mi mamá le dijo, porque delante de mí y cerca de mí nadie va a golpear a otra persona. O sea, no dijo a otra mujer, dijo a otra persona. Entonces yo decía, bueno, tienes que denunciar, aunque no te hagan caso, porque no había forma de que te hicieran caso en esa época más que decirle al Señor, pórtese bien. Y nada más, eso era todo. Pero de ahí seguí. ¿Dónde se podía participar? Primero con el padre Fidel Martínez en jornadas, luego con los jesuitas. Luego trabajé mucho con los jesuitas en todas las zonas, decían los pepenadores, en esa zona donde estaba toda la basura, que ahí nos íbamos a trabajar. Luego me tocó trabajar en Tierra y Libertad con ellos. Yo siempre he sido como con un componente artístico, ¿verdad? O sea, entonces llamábamos las unidades. Mi unidad era la artística. Era llevar teatro, ya estaba hablando de los 14 o 15 años, llevar teatro a esos lugares que no tenían acceso al teatro, porque era un privilegio ir al teatro. La reseña teatral, el SAT, o sea, costaba mucho. Entonces nosotros conocíamos a la gente de vestuario del TEC, del ensamble del TEC y de las obras del TEC, nos prestaban el vestuario y trabajábamos en teatro. Entonces yo conseguí 10 chicos y chicas que quisieran hacerlo, hacíamos la obrita y la llevábamos allá, pues como podíamos. Nosotros éramos director, camarógrafo, todo lo que podíamos. Entonces así, enseñar pintura, enseñar todo, o sea, yo le veía, si yo disfruto esto, ¿por qué ellos no los pueden disfrutar? Y así fui hasta que empecé a trabajar. Y entonces dije, ya no somos iguales. Ahí vivía acoso terrible. Yo era secretaria bilingüe y estudiaba la preparatoria nocturna y no eran mis compañeros de la prepa nocturna, que eran plomeros, albañiles, de todo. Esos me acompañaban al camión y algunos me acompañaban hasta casi donde me esperaba mi mamá y mis hermanas, porque yo tenía pánico, porque tenía un acosador. Y luego tenía 2 acosadores y luego, no sé, cuando me fui a quejar al trabajo, que me decían el melocotón, y nomás imagínate, pues al melocotón lo pusieron a atender quejas, que porque era yo muy amable, entonces me pusieron en el departamento de quejas y me sacaron de donde estaba, porque así según eso me estaban protegiendo, pero no hicieron nada porque dejaran de acosarme. Claro.
No entendían nada de eso. No entendían. Y yo decía, ay, lo que me dijo mi papi, pues está muy bonito, pero no es una realidad ahorita que estoy trabajando. Y así fui cambiando de trabajo. Obviamente dejé ese trabajo porque no iba a sobrevivir. Fui cambiando a otro. Era una contraloría de una empresa muy importante en donde había 100 hombres y 4 mujeres. Entonces ahí aprendí lo que es masculinidad, que nunca había tenido la oportunidad, y aprendí lo que era machismo y micromachismo, y aprendí todo lo que te pudieras imaginar, porque además yo estaba al frente y aquí había unas hileras de hombres, jóvenes, mayores, de todos, hablando entre ellos. Y yo decía, wow. No era la realidad que yo tenía cerca. Sí, nada tiene que ver con el entorno en el que tú te estabas desarrollando. No, nada tenía que ver con el entorno. Entonces, hay que meterle mano a esto. Ya no es nada más la palabra que usaba mi mamá, que era conciencia de género. Cuando hablábamos mal de alguien, decía, tengan conciencia de género, que no hablábamos mal de otra mujer. Pero esto ya era diferente. Hay que trabajar para que se entiendan estos hombres, que el que digan, te llama la salvaje o la chimoltrufia, a lo mejor la novia o la esposa no se enteraba que así estaban hablando de ella, pero yo que era mujer y estaba escuchándolo, claro, decía, esto no está padre, esto no está bien, a mí sí me duele, sí me duele, y tengo tan presente un compañero, un ingeniero, que un día se le veían las puntadas de su pantalón. Entonces alguien le dijo, ay, no tienes ni mujer para que te haga bien la ropa. Y me acuerdo que él contestó, pues si no me casé con una máquina Singer, así tranquilamente. Y entonces él nomás tenía una hija. Y todos estaban teniendo muchos hijos y le dicen, ¿no piensas tener otro hijo? Dice, no me casé con una fábrica de hacer hijos. Entonces yo también empecé a decir, hay hombres... Me gusta esa masculinidad. Hay hombres diferentes. Hay hombres que piensan diferente y que son atacados por todos estos hombres y se burlan obviamente de ellos porque son diferentes, porque piensan diferente y porque el trato hacia las mujeres son diferentes. Y ahí aprendiste el pacto patriarcal. Exactamente. Ahí lo aprendí. Y entonces me caso y me voy a vivir a la Ciudad de México. Yo sigo estudiando arte, lo que mismo que hacía aquí. Tú toda tu vida fuiste a la par, voluntaria, activista, educadora y artista. Sí, yo siempre, ahí en esa empresa grandota también trabajaba en el teatro, y también enseñaba toda la declamación, porque yo me gradué porque en aquella época estabas en una academia de declamación y había una graduación de declamación con un poeta que traían de México, por ejemplo, y te daba tu título y todo el show. Entonces yo también daba clases de declamación, de talleres de declamación, de pintura, de todo lo que yo había aprendido, quería que los demás aprendieran y disfrutaran como yo disfrutaba. Muy bien. Entonces, ¿te casas? Me caso. Había estudiado también formación. Nunca dejé de asistir a la escuela. De noche estudié formación familiar en el Motolinía. Aprendí muchas cosas buenas y muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Luego me meto al ISCAM también a estudiar también arte. Ya no existe el Instituto de Cultura y Arte de Monterrey. Total, me caso, me voy a México y vivo en un lugar muy controvertido, que es Copilco, enfrente de la universidad. Me tocan todos los plantones, todas huelgas que te puedas imaginar, que yo no entendía porque y ahí vivía puras personas que trabajaban en el gobierno. Mi marido era médico y ese departamento le había tocado por el ISSSTE. O sea, todos de la universidad, de la presidencia, de todos, pero todos eran en dependencias del gobierno. Y entonces ahí viene la conferencia mundial de 1975, yo recién casada, a la que soy invitada sin saber ni a dónde iba, pero era mundial, entonces había que ir y había que saber qué iban a decir. Entonces veo los... ¿Qué edad tenías en el 75? 22 años. Iba a cumplir 22, porque fue en junio y en julio cumplía yo años. Entonces llego a la conferencia mundial y digo, wow, o sea, eran 3 objetivos, que son realmente de ahí se derivan todos. Igualdad de géneros. Evitar cualquier forma de discriminación por el género. El segundo era participación plena de las mujeres en lo político.
en la influencia de un país, en todo. Y lo tercero era la paz, participación de las mujeres en la paz, que si te pones a ver, de ahí se derivan todas las cosas. O sea, era la igualdad salarial, venía en lo segundo, venía todo ese tipo de cosas. Y dices, wow, o sea, hay mucha gente trabajando en esto. Yo estaba más bien, seguía yo en los voluntariados. Yo estaba más bien de voluntaria del hospital, en aquella época consiguiendo medicamentos de los laboratorios para las personas que no podían comprarlos, arreglando mi cuarto de servicio que no usaba para que ahí se quedaran los que venían de otros estados a estar meses con su familiar, porque mi marido se estaba especializando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y ahí pues los tuberculosos estaban 3-4 meses, ¿verdad? Y los enfisematosos, pues también. Entonces, que tuvieran un lugar donde dormir, donde todo. Estaba más en eso. Pero veo a la conferencia mundial y digo, oye, esto requiere mi atención, porque me recuerdo que hace bien poquitito, cuando yo trabajaba, no era igual. Me maltrataban muchísimo. Y sobrevivir al acoso sexual, que claro, se convierte en acoso laboral. Después le voy a demostrar a esta, ¿no quieres ir conmigo? Le voy a demostrar que todo lo que hace no sirve, que es una tonta, que esto no pedí, que esto no esto, que esto no lo otro. Entonces no soy yo sola, hay muchas mujeres que estamos viviendo en estos momentos lo mismo, al que hay que meterle mano, ¿verdad? O sea, fue así como un parteaguas para mí de tratar de saber qué es lo que tengo que hacer para generar un cambio. Entonces, cuando regreso a vivir aquí, a Monterrey, yo estaba súper feliz en México, porque pues puedes hacer lo que quieras porque nadie te conoce. O sea, de estar aquí como medio loca, que la palabra loca para mí es una palabra, es un privilegio cuando alguien me dice loca, porque soy diferente, ¿verdad? Pero entonces me topo con esto que era más cerrado. Yo llego de inmediato y lo primero que hago es el teatro, ¿verdad? Que ya era lo que hacía en México. Sí. Yo trabajaba con el grupo de Estela Inda en el teatro y me iba súper bien y estábamos muy bien y todo. Y entonces llego aquí, entro y lo primero que me dice el director del hospital donde trabaja mi marido, que estaba avergonzando a mi esposo, que cómo iba a tener pacientes mi esposo con una esposa como yo, teatrera, libre. Entonces, wow, digo, o sea, me hubiera quedado en la Ciudad de México, definitivamente era más grande, más todo. Entonces, y un poco más liberal. Un poco más liberal, esa es la verdad, bastante más. Entonces, porque ya era cosmopolita la Ciudad de México, mientras que Nuevo León, Monterrey, en ese momento no era cosmopolita, era muy regio, muy encerrados en lo que somos, en lo que son las buenas costumbres y todo, ¿verdad? Sí, lo que marcó a alguien. Tan conservadora como el día de hoy queda su resabio, ¿verdad? Pero en aquel momento pues era todo lo que había. Era todo lo que había. Bueno, pues estando en experimentación plástica, ahí llego y digo, bueno, pues es que en el teatro no es lo único. Tengo la pintura, tengo la escultura, me meto de experimentación plástica. Yo ya había estado aquí en la universidad, pero pues obvio no me gradué, nomás hice un año y me casé, ¿verdad? En filosofía y letras porque quería ser escritora, pero porque me topé que los 2 primeros años eran de filosofía y no llega a ser la escritura. Entonces, digo, voy a meterme a los talleres de la universidad. Estaba Gerardo Cantú, que de hecho ayer se estrenó su película. Sí, y estaba la persona que trabajaba ahí por parte de la Secretaría de Educación, porque estamos hablando del doctor Todd, en esa época, secretario de Educación, era Ana Maldonado, hija de Arenal, de Sandra Arenal. Entonces ahí también conozco a su mamá, la conozco a ella y trabajo con un grupo de mujeres ya y hombres dedicados al arte, a la escultura, a la pintura. Tenemos un taller fregón, la verdad. O sea, no necesitábamos tener estudio porque ahí estaba nuestro taller, nuestro estudio. Claro, qué privilegio. No, sí, con Gerardo sí fue un privilegio, con Marcia Salcedo, con Esteban, con todos los que estaban ahí, con Javier, la verdad fue increíble. Entonces ahí empiezo
vamos a decir que a tener un proyecto de qué es lo que quiero y cómo quiero influir. Fundamos los voluntariados del Museo de Monterrey, del Museo de Marco, por ejemplo. Estaba dando exposiciones guiadas y ahí donde te das cuenta, me tocó niños y niñas. Dar cuenta cómo hay niños y niñas que no disfrutan y lo que tienden es a destruir. Entonces, con los grupos de ONGs, porque siempre estaba en colectivos de ONGs, que me reunía en aquel entonces Marianela, no sé si la conociste, una religiosa del servicio social, junto con la Madre Consuelo, nos reuníamos, éramos 20 organizaciones que les llamábamos en aquella época. Nos reuníamos, entonces Marianela empieza a decirme, ¿sabes qué, Ludivina? Lo que tú estás es al final del desarrollo social. Regrésate a la comunidad a trabajar el principio, no lo que tú quieras, las necesidades de ellos, asambleas populares, a ver qué es lo que quiere la gente. O sea, y empecé igual. Sí llenaba mi camioneta, tenía una Levarón muy grande de cachivaches y me iba por Fomerrey, Dólar, creo que se llamaba una de las calles, o sea, me iba dar un viernes en una calle, otra en otra, y daba tallercitos chiquitos y hacía la asamblea, cuál es la problemática de la comunidad, qué es lo que hay ahí. Entonces, la verdad, tuve buenos coach, o sea, ¿Y qué? Salvador Rábago, un jesuita. Era lo que te iba a decir, que qué oportunidad tan grande tuviste de esa parte de la vida religiosa, ¿no? Que es tan comunista, la verdad, tan de izquierda. Tan de izquierda, sí, ¿no? Sí, y con tanta visión democrática. Exactamente. Entonces ahí empiezas a hacer, es que esto es lo que quiero. Así quiero influir en los demás, de esa forma. Y lo que yo sé, pues mi herramienta es el arte, pero ya me enseñaron cómo. Ya me enseñaron que tengo que satisfacer sus necesidades. Tiene que ser un proyecto autogestivo. Ellos tienen que ir a buscar el agua porque no tienen agua entubada. Entonces, señora, ¿y el agua? No, pues aquí está el tanque de agua. ¿Y no le gustaría tener? Oye, ¿y la luz? No, pues es que allá estamos conectados. Oiga, no, pero usted tiene que ser un sujeto de derechos, o sea, necesita conectarse, necesita esto para que la tomen en cuenta y poder exigir. Entonces empiezas a trabajar con ellos y aparte influía en lo que yo consideraba que veía. Por ejemplo, en esa época me topo con la violencia y me topo con las adicciones. Pero las vecinas decían, no, es que eso no me pasa a mí, le pasa a la vecina. Pero es que si le pasa a la vecina, te va a pasar a ti, te va a llegar. Es tu entorno. Te va a llegar. Y viene el huracán Gilberto, 85. Un grupo de artistas plásticas fuimos a un lugar del otro lado del río, creo que San Pedro, Santa Catarina, y que perdieron todo. Nos digo, vamos a capacitarlas, o sea, ceramistas, porque es lo que podemos hacer. Y vamos a conseguirles una red de mercadeo. Y otra dijo pasteles, y también que vendan pasteles en los restaurantes, ¿verdad? Pasteles ricos. Yo me sé 4 recetas, yo una, y así empezamos. Compramos los hornos. 6,000 pesos nos costaron cada horno de cerámica, y igual los otros de pasteles. Compramos 4 hornos. Y según nosotros las dejamos, les conseguimos red de mercadeo, les conseguimos todo. Empecé con proyectos productivos con las mujeres. Claro. Regreso y las demás compañeras siguieron su vida. Pero yo seguí en lo que estaba haciendo, los voluntariados. Regreso, voy a visitar 1 año después o 2 a esas mujeres en las que durante el huracán les cocinábamos, no sabes cómo, todos los días. Y yo, de 25 litros las ollas. Y yo llevo el picadillo, yo llevo el arroz. Creo que los hijos nuestros casi ni comían porque todo era para... Las mamás andaban en el voluntariado. Todo era para ellos. Y total llego y nadie estaba haciendo nada. ¿Cómo? Y el horno, pues allá está en el patio, o sea, si quiere véndalo, lo vendemos o no pasa nada. Pero ¿cómo pasó esto? O sea, ¿por qué? Entonces era muy claro. De todas formas me pegan y ahora me quitan el dinero que gano. ¿Para qué trabajo? Entonces, el facultamiento de las mujeres es el siguiente proceso y está muy difícil. En esa época tengo un accidente. Me caigo de un mezanín, de un segundo piso, de un restaurante. Me fractura el fémur en 10 partes y estaba yo en la cama, con un diagnóstico de que nunca iba a volver a caminar. Yo ya había caminado muchos años, dijo un doctor,
¿Qué tipo? Y entra el jesuita, Salvador Rábago, que me oyó gritar, y porque como el doctor, porque le llevaban unas radiografías, pudo decir eso sin haberme conocido. Entonces entra Salvador Rábago y me dice, no te alteres. Ellos no te conocen y yo sí te conozco. O sea, si tú quieres caminar, vas a volver a caminar. Olvídate de lo que dijeron. Y me regala los libros de Chopra, el doctor Chopra. Quiero que sepas que ni siquiera los leí, pero su intención... pero tenerlos ahí cerca me llenaron de voluntad. Todo el día decía exactamente. Y lo que él me dijo, dije, claro que se puede. Claro que se puede y tengo que salir y tengo que hacer más cosas porque tengo mucho que dar todavía a mi familia, a mis hijas que están chiquitas y a otras adolescentes ya estaban en la universidad, pero tengo que hacer muchas cosas que tengo pendiente. Y estando acostada en esa cama, quiero que sepas que la gente que te va a visitar, primero casi Frida Kahlo, ponte a pintar y no sé qué, estaba yo pinte y pinte. Y otros te llevan libros de cómo uno sin ojos pudo llegar a ser casi presidente de la República y otro sin piernas llegó a ser aviador y así puros de esos. Entonces estaba yo llena de libros y llega una amiga a verme y me dice, y todo esto, le digo, es que la gente me trae pasteles, vino y estas revistas de autoayuda. Esto es de autoayuda y que pinte. Me dice, va todo esto a la basura. Le pidió a la muchacha una caja y dice, va todo esto a la basura. Te está haciendo daño. Dice, claro que no. Te voy a traer novelas de Corín Tellado. Dice, te voy a traer Vanidades y ese tipo de la revista Hola y ese tipo de cosas. Y deja todo eso. Bueno, y empieza una nueva vida. O sea, yo tengo todavía mucho que dar. Ya no puedo hacer escultura. Porque no puedo subirme un andamio. Porque es un riesgo y ahora sí me voy a matar. Claro. No puedo hacer otras cosas, pero sí puedo hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Estando en esa cama, me pongo a escribir un libro. Desde primero de primaria, segundo de primaria, cómo se tenía que construir la paz. Qué bonito. Conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. ¿Qué es lo que se podía hacer? ¿Qué dinámicas podían hacer con las herramientas que yo tenía? O sea, es primero de primaria, Caperucita Roja, personajes. ¿Por qué el malo es malo? ¿Por qué el bueno es bueno? ¿Qué le hicieron? Ahora, segunda primaria, tercera primaria, utiliza a Edgar Allan Poe. Los niños son morbositos, les interesa el miedo. Edgar Allan Poe, el bostoniano, que se enamoró de la prima, que los dientes se los sacó y que le enterraron y que, o sea, muéveles por el arte. Horacio Quiroga, el almohadón de plumas. Y entonces así empiezo a trabajar, a escribir todas las dinámicas que llevaba cada uno. Y llega Vicky de la Piedra, una amiga, me dice, ¿y esto que tienes aquí, qué es este cuadernote? Y le digo, no, pues es que estoy escribiendo un método para la paz. Me dice, ¿me lo puedo llevar? Llévatelo. Y se lo muestra a alguien, en donde cuando yo empiezo a caminar, me contrata voluntariamente para que colabore en una escuelita que tenían ellos, con esa metodología que me permitió probarla. Entonces digo... Ya tenías tu laboratorio. Sí, fue un lujo. Y me dieron la biblioteca. Hermosa biblioteca que no sabes, donada por Mauricio Fernández. Entonces, desde fósiles que había ahí, hermosa biblioteca. Además que yo no soy bibliotecaria. 3.455433, pues digo, no me significaba. Y además era adorno. O sea, que los libros no se muevan, que no esto, que no lo otro. Dije, no, se acabó el adorno. Aquí vamos a trabajar en esto. Los niños tienen que leer mucho. Tengo que hacer concursos de lectura. Tengo que hacer análisis de personaje con ellos. Y ahí empecé. Y cuando al año siguiente, cuando hago en noviembre un concurso, yo ponía casi mi recurso, me otorgaban 2,000 pesos como para gastos de ahí, pero pues eran 600 niños, obviamente los gastos superaban. Claro. El material que yo necesitaba superaba sus 2,000 pesos mensuales. Y entonces hago un concurso sobre los derechos humanos y la violencia. La violencia que pudieran recibir los niños y las niñas. Y todavía les digo, no puede ser cuento, tiene que ser algo real, pero no te tiene que pasar a ti. Yo para evitar la etiqueta o algo, tú nada más algo que te hayas enterado. Entonces ahí me encuentro verdaderas cosas de terror que vivían esos niños. Ya tenía documentado lo que vivían esas mujeres, que les hacía falta facultamiento, y esos niños también.
Ahora, me regreso un poquito sobre el movimiento feminista. Sí. Un tío me prestaba un espacio muy grande donde estaba mi taller de pintura, que tenía años sin vender. Y de repente, estando yo ahí, al año lo vende. Bueno, pues ni modo, me tengo que cambiar. Entonces alguien me dice, un amigo que tenía yo pintor, al que le prestaba espacio, me dice, vete a ver a Alicia, la de la colmena. Alicia, bueno, vete a ver a Alicia. Yo una sola vez había ido. Valentina Castro, la directora de Contemporáneo del IMBA, me había dicho, ¿por qué no te reúnes los viernes con un grupo de mujeres que nos estamos reuniendo en tal lugar? Ve, ahí iba Alejandra Rangel, entre esos, también Marilena Chapa fue algunas veces. Valentina, no me funcionaba a mí ese espacio porque era los viernes y era en la noche. Y yo tenía que estar en mi casa, tenía hijos, tenía todo y tenía reuniones de pareja y no podía, ¿verdad? Entonces fui 1 o 2 veces, pero ya lo conocía. Entonces voy y hablo con ella a ver si me puede rentar un espacio, que no llegamos a un acuerdo porque yo necesitaba un espacio para hacer escultura y ahí todavía no estaba adecuado. Ahí conozco a 2 mujeres, Norma González y María Aurora, que estaban fundando una organización que se llama Procer. Entonces me agarraron ahí de Focus Group. Ay, venía yo bajando la escalera. Ay, qué bueno que aquí hay otra mujer. Queremos saber qué piensas de esto y qué piensas del otro y qué piensas de aquello. Bueno, ahí fue el primer trato que tengo yo con ellas. Como una semana o 2 después, teníamos una exposición de pintura en el Congreso y en el Palacio de Gobierno, y me acuerdo que voy caminando y me encuentro a Norma. Me dice, ¿vas a la junta? Y yo, ¿cuál junta? No, yo voy a ver mis cuadros. Me dice, deberías de estar en el grupo que estamos de feministas, de que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le digo yo, ¿sabes qué? Yo no vivo violencia. Dice, pues por eso nos interesa a alguien que no viva violencia. Y junto con eso, en esa época, voy a un evento del movimiento ecologista y me encuentro ahí a Arlina Marroquín. Que me estás hablando como de finales de los 80s. Sí, yo sí sigo hablando de Gerardo Cantú, de los 80, de todo eso. Me regresé hasta ahí otra vez. Y luego me encuentro a Lina en ese evento. Nos repartimos, se usaban todavía las tarjetas, creo que ya ni se usan, nos repartimos la tarjeta y ya luego me habla como a la semana y me dice, oye, hay una reunión con María Elena Chapa. Dice, yo no sé si pueda pedirte que vaya representando a mi partido porque yo no puedo ir. Yo tenía una hermana que había sido administradora del DIF en la época que María Elena fue gerente. Entonces yo ya el nombre de María Elena Chapa ya lo conocía. Sí. Entonces dije, pues voy. Entonces había ahí 2 mujeres de cada partido político. ¿Y tú vas por el Parma? No, era otro. De la Revolución Democrática. Sí, ese es sí, el Partido de la Revolución Democrática. Sí sé por cuál iba. Partido auténtico de la Revolución Democrática. No, creo que era un partido liberal de la no sé qué. Partido auténtico de la Revolución Mexicana. Pues quién sabe, pero yo ahí llegué y representaba un partido político sí. Sin saber ni qué estaba haciendo ahí, y las demás eran pues diputadas, y los partidos grandes como PRI-PAN tenían 2, 3 representantes y los chiquitos tenían 1, pero de todos había. Entonces ahí María Elena empieza a hacer talleres, empieza a hablar sobre la necesidad de hacer muchas cosas. Estamos hablando ya de Beijing. Entonces viene lo que te estuve contando de la Secretaría de Salud y decide María Elena que yo, Ludivina Lozano, el grupo colectivo que yo tenía, los represente ante la Secretaría de Salud, al Pacto Plural de Mujeres, y además que nos tenemos que constituir en organización, porque esto tiene que ser profesional y tiene que ser todo. O sea, todo mi aprendizaje viene de la profesionalización, viene de María Elena. Correcto. Definitivamente se lo reconozco, ¿verdad? 100%. Debería haber muchas María Elenas. Sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Dedicadas 100%. Y entonces ya llegó a eso. Todavía no estaba lo del accidente, pero llego ahí, entro todo y luego viene el accidente, seguido, sigo con esto, veo, y en ese espacio que te digo, de los cuentos de horror que hacen los niños y las niñas, las compañeras de Pacto Plural, pues dame todo, les digo, ¿qué hacemos con esto? Dámelo para publicarlo. Entonces, no, los niños no quieren.
que se visibilice, o sea, que se diga, les pongas una etiqueta ni nada, o sea, no es justo. Ellos me lo confiaron a mí, yo no tengo por qué hacerlo. Entonces le habló con el director de la escuela, habló con los jefes de arriba del consejo y me dicen que tengo prohibido hablar de esas cosas en la escuela. Mira nada más, o sea que tienes 40 años con prohibiciones escolares. Enfrente hay una Casa de la Cultura. Entonces voy y hablo con Diana, que pintora también, y le digo, mira, ahí no me dejan decir nada de eso, vente acá, aquí tienes un espacio. Y ahí nace ya el espacio de Vicali. Antes de eso, a mí me habían rentado unos condominios Constitución, tenía yo el espacio de Vicali. Y de los condominios ya me cambio para acá, para estar más cerca de la zona que yo conocía, en donde había implementado el programa. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio las mujeres no llegan solas. Nadie puede llegar sola porque ¿dónde dejan a sus niños y a sus niñas? Entonces digo, está padre, tengo a la mujer, tengo a los niños y tengo a las niñas. Aquí podemos trabajar todo súper padre. Entonces nacimos como un voluntariado. Una compañera pintora y una compañera trabajadora social, ahí estábamos, y una psicóloga, estábamos de planta todo el día trabajando hasta que hubo la necesidad de tener recursos. Sí. Y conseguimos chicas de servicio social del UDEM, me donaron, cierra el Museo de Monterrey, me donaron lo que yo quisiera, me traje todas las mamparas, que las convertimos en bancos, lo convertimos en cubos bonitos para los niños, en todo lo que pudimos. Entonces la verdad fue muy padre porque ese tipo de ayudas nosotros pintamos, las chicas de servicio social, todo, y así nace ya de una forma más profesional de trabajo. Desde el principio, los hombres decían, ¿a dónde va mi esposa? Yo también quiero ver qué le están influyendo, qué están haciendo. Entonces todavía era más valioso porque teníamos a los hombres. Entonces nos fuimos a trabajar, teníamos el proyecto ahí en San Pedro 400 y teníamos otro en Juárez y otro en Escobedo, en la Fernando Milpa, y en Juárez Cerro, no sé, Monte Cristal, y en la colonia que estaba privada, pegada a Monte Cristal. Entonces era muy, muy padre, llevábamos mesas, las poníamos y hasta el perro. Entonces separaba las mesas de los hombres, las mesas de las mujeres, las mesas de los niños, y ahí trabajábamos en grupo con todo lo que teníamos y lo que podíamos hacer. ¡Qué maravilla! Y fue una experiencia verdaderamente increíble. Increíble, y la cosa que yo tenía bien grabada de lo que había aprendido de esos compañeros de trabajo era lo que estaban viviendo muchas de esas mujeres, que llegaba el señor y decía, bueno, es que ella vive depresión, pero yo soy muy buena persona y nunca la maltrato ni nunca nada. Usted nunca le dice eso, sí, pero ¿por qué le tiene que doler? O sea, nada más sale en la tele la chimoltrufia, por ejemplo, y eso pues sí le duele. Entonces decía, es que yo no sabía que la estaba ofendiendo, y cada vez que le decía que ella había hecho con mucho amor la comida, le decía, pues es que está salada, es que no me la quiero comer, eso no tengo antojo de eso, no tengo nada. Entonces empezamos a trabajar también con el grupo de hombres paralelo con las mujeres, para que cambiaran las cosas y para que impactaran esos niños y esas niñas. Y esto estamos a finales del siglo pasado. Sí. O sea, estamos en 98, los 1900. Ajá. 98 más o menos. O sea que ustedes están teniendo todas estas experiencias cuando todavía no se identifica la palabra violencia. Sí, claro. No se tipifica, no existen todas estas cosas. 16 iniciativas de ley que las no. Tú sabes todo el problema que hubo de acompañar a Marilena al Congreso, de todo en contra, para que pudiera salir la ley de acceso a una vida libre de violencia. Fue bastante complicado. Así toda una legislatura de diarrea legislativa. Exactamente. Así fue, hasta que se logró. Entonces ya tengo herramientas, pero ¿y de qué sirve? Si de todas formas meten en un cajón las denuncias y le dicen, no señora, mejor vámonos por otro lado, porque pues esa no va a funcionar. Entonces, y además el trabajar con las mujeres, el facultamiento, le llamaban empowerment, pero a mí esa palabra me parece como muy empresarial. Es facultar a la mujer para que se apropie de su vida y para que tome las decisiones. Es un proceso muy doloroso. Hubo un grupo, una vez Alejandra Rangel,
que tenía un grupo de mujeres, la René Álvarez me dice, ahí nadie vive violencia. Y yo, que no, invítame un día. Entonces jugamos a la rueda, o sea, Juan y María, nace Juan, nace María, y la vida de Juan, la vida de María, así yendo, y terminaron el pobre Juan en la cárcel y violador y de todo, y la pobre María toda golpeada, madre soltera y bueno, y todo. Y estaba así María Elena y Susi, digo, es que es el común denominador, hay que trabajar con esas mujeres. Y te menciono ese grupo porque trabajando con ese grupo yo me enfermo, o sea, digo, no puedo sola. O sea, era una tras otra. Primero era todo maravilloso y a mí todo me va bonito y me quieren mucho y no me va bien. Y luego de repente, y a esta le subió el azúcar y a la otra la presión y le pasó esto, le pasó al otro. Y le habló a Secretaría de Salud, le habló a Marta Flores, le habló a Carmen, le digo, ¿sabes qué? No puedo sola, aquí tiene que venir Secretaría de Salud, porque además todas tienen padecimientos. Claro, de tanto estrés. Que cada taller que tenemos, esto evoluciona y se me enferman, les sube la presión, les viene calentura, les viene todo, y yo llego a mi casa también enferma, punto. Necesito ayuda. Entonces, poco a poco se empiezan a profesionalizar esos grupos. Se les brinda contención psicológica. Claro, o sea, tráete una psicóloga porque esto ya sabes que va a haber quien empieza a gritar, brotes psicóticos, broten de todo, viven violencia y todo. Entonces viene la necesidad de profesionalizar esos grupos. Entonces, ¿sabes qué? Lo sistematizo. Escribí una cosa, un manual que se llama Tejedoras. Esto es lo que vamos a hacer porque esto es lo que nos está funcionando en estos grupos. Y así vamos. Y entonces así empecé a trabajar los grupos de mujeres. Y los de hombres también crecen en base a las herramientas que yo tenía de las mujeres. De cómo se tenía que cambiar para que esos hombres y esas mujeres se llevaran de una forma igualitaria y libre de violencia. ¿Verdad? Ha sido un recorrido bien interesante de la persona que tú eres, del México que existía, del Nuevo León que vivíamos, de la sociedad que estaba tomando decisiones, de la sociedad que estaba viviendo sin tener acceso a la toma de decisiones, a decidir pues por su vida particular, y cómo llegamos a una parte que además se conjunta un poco desde ese 75 hacia luego posteriormente aquel 95, en donde empieza como un surgimiento de esto que hoy son las políticas públicas. Y me parece bien interesante cómo la persona que tú has sido, la forma en que has vivido, la formación en tu casa, ya tendrás una oportunidad de contarnos cómo es ese hombre, ese doctor con el que te casaste y que funcionaba de esta manera, ¿no? Que te permitía todas estas libertades y todas estas oportunidades para que tú tuvieras esta vida, para empezar del voluntariado, ¿verdad? Porque pocas veces fue remunerado y pocas veces hubo un recurso que lo pudiera sostener. En mucho otro, pues salía de tu propia casa, ¿no? Pero quiero hacer como un corte en este momento de este primer capítulo para decir, bueno, esta era la Ludivina que llegó a este momento, ¿no? Para que en el siguiente capítulo podamos reflexionar sobre cómo todas estas cosas sucediendo en distintos espacios del mundo, en distintos espacios de México, en distintos espacios de Nuevo León, fueron a llegar a una conciencia social bastante más clara y establecida, ¿no? ¿Cómo tuvieron ustedes la oportunidad de ver y poner en la vista de las demás personas que lo que estaba sucediendo no podía mantenerse de esa manera, que tenía que haber un cambio estructural y que ese cambio estructural no era simplemente de la sociedad, sino que también tenía que recogerse desde los gobiernos y tenía que actuarse desde los gobiernos para lograr los cambios que de verdad se necesitaban?
Entonces, dame una reflexión final de este capitulado que está hablando de Ludi, que se cuenta a partir de la persona que Ludi era en aquellos momentos, y para que podamos hacer el cierre del capítulo, pero me gustaría mucho que nos contaras cómo fue esa Ludi que a los 10 años tenía esa necesidad de transmitir el conocimiento, cuando ya estaba viendo ella en esta adultez, ¿no?, esa capacidad de incidir en la sociedad, de construir algo en la sociedad, que la verdad ha sido un modelo que ha dado tanto. Cuéntanos de esa mujer. Mira, yo creo que he tenido mucho apoyo. O sea, tengo una pareja que me ha dejado hacer lo que yo quiera, porque yo me acuerdo de mi mamá diciéndole, no la dejes ir, porque yo me iba de viaje a Chiapas, a donde quisiera, y mi mamá, no la dejes ir, pero ¿qué tienes en la cabeza? Y mi marido decía, yo no le puedo cortar las alas, su hija nació con alas, entonces ¿yo qué puedo hacer? Y también mucha ayuda de mis 2 hijas y de mi hijo, que han colaborado desde bien chiquitos, por ejemplo, te estoy hablando de la época de que ellos empezaron a usar la computadora, no yo. Yo tardé más que ellos. Ellos me escribían toda máquina, ellos me acompañaban. O sea, hicieron el servicio social ahí en Vicali. Sí, han sido muy Vicali. Claro. Y les ha gustado mucho ese tipo de trabajo. Y también a mi esposo. También a mi esposo, yo creo que a veces decía, Chihuahua, quiero abandonar lo que hago. No, pues tú estás bien donde estás, ¿verdad? Ahora, sí es cierto, sí ponía mucho de mi dinero, pero no todo era de él. Yo también trabajaba. Yo en esa época tenía una representación de Givaudan, que es la división perfumería de Rocher, y le maquilé perfumes. Yo creo que tuve de mayoreo a más de 200 clientes grandes, 40,000 perfumes al mes, sábado y domingo en Las Pulgas. O sea, y también trabajé de 7 de la mañana a 12 de la noche. A la par era mi de dinero, todo este voluntariado, si yo claro. Quería invertir en eso, podía hacerlo porque tenía un sustento de alguien que tenía un sueldo seguro y teníamos la comida asegurada. Si no, yo siempre les digo a las de las ONGs y las organizaciones, primero que todo tienes que tener cubiertas tus necesidades vitales. Claro. Nadie te dice que te iba a hacer una casa súper grande, no, pero sí tener una vivienda donde tengo y tener tu comida asegurada, porque si no, no puedes dar a los demás. Sí, nadie puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, también he trabajado mucho en eso hasta que llegó el momento en que dije, ya no quiero hacer eso, ya me voy a dedicar al 100% en el 89-90, sí, en el 88-89, que dije, ya, ¿sabes qué? Ya no. Entre la pintura y los perfumes, ya me arruinaron la nariz, ya esto, ya el otro. Ya tengo que dedicarme el 100% a lo que empezó como un voluntariado de 10 horas a la semana, de 20 horas a la semana, ahora ya, tiempo completo. Y tuve el apoyo de la familia y eso sí estoy muy agradecida porque generalmente no todo el mundo es así y empieza a tener problemas en su casa o algo así. Y aquí no, aquí me aplaudían todo lo que hacía. Pues qué maravilla y qué maravilla la generosidad que tú tuviste hacia la comunidad y de esa familia que entendió muy bien lo que tus ojos veían, lo que tu corazón sentía y que ha dado tanto, porque la verdad es que Vicali siempre ha estado representada por ti, por tu familia, y hemos recibido mucho en Nuevo León, en México. De eso, muchas gracias, Ludi. Vamos a cerrar este primer capítulo. Vamos a dejarles con ganas de mucho más para que estén atentos. Vamos a tener estos 10 capítulos en donde vamos a hacer toda esta narrativa y bueno, pues pronto nos vemos en el segundo episodio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer. El podcast Mujeres Plenas es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad de la autora. No están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del gobierno municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.